Bienvenidos a esta reunión de ayuno y alabanza en casa con Dios. Pero no queremos pasar por alto la celebración de la fiesta del Purí y por eso quiero invitarles que empecemos esta reunión con una oración. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en este día tan especial, Señor, que queremos celebrar la fiesta del Purí. Así como ayudaste al pueblo de Israel a salvarlos de aquella situación en la cual en ese entonces ellos estaban padeciendo, esa persecución hacia sus vidas. En este tiempo también, asimismo, Señor, estamos pasando por momentos difíciles, pero así como ayudaste a tu pueblo Israel, Señor, bendito Dios, así también, Señor, ayudarás a tu pueblo de este tiempo, Señor. Te doy gracias, Padre eterno, Señor, porque así como nos llevaste a ayunar, Señor, a bendecir tu nombre, Señor, para que de esa manera, Señor, podamos ser salvos, Señor, así como salvaste a tu pueblo de Israel. Padre, ¿cómo no agradecerte, Dios, por esa bendición, Señor, que impartes en cada uno de tus hijos, Señor? Así como nunca te descuidaste, Señor, de cuidar de esta amada tierra, Señor. Asimismo, como diste la estrategia, Señor, a tu hija, Señor, Esther, asimismo, Señor, das la estrategia, Señor, en este tiempo a nosotros de buscarte, de ayunar, bendito Dios, y aún exaltar tu nombre. Por eso te damos gracias, Señor, porque sé que así como guardaste a este pueblo, también guardarás a cada uno de tus hijos, Señor, que creen en ti, Señor. Yo te adoro, Dios, y te bendigo, Señor, y nos quedamos agradecidos en tu presencia. Amén. Ahora sí, puestos en pie, vamos a alabar el nombre de Dios. Exaltémosle con todo nuestro corazón a Él, porque Él es nuestro Rey y Señor y Salvador. Vamos a alabarle. Diferente que lleve a la verdad, que se esconde en lo que se calla. Cuán oscura es mi alma si tu amor llega a faltar, porque como antorcha soy, es momento de mostrar un reflejo en mi interior. Aquí estoy. Enciende tu luz en mí y haz brillar mi vida con tu amor. Enciende tu luz en mí para llevar tu amor y salvación. Con mi vida mostraré al mundo lo que tú hiciste en la cruz, porque como antorcha soy, es momento de mostrar tu reflejo en mi interior. Aquí estoy.
luz enciende mi vida, resplandece donde hay oscuridad. Con tu luz enciende mi vida, resplandece donde hay oscuridad. Con tu luz enciende mi vida, resplandece donde hay oscuridad. Con tu luz, porque como antorcha soy, es momento de mostrar tu reflejo en mi interior. Aquí estoy. Enciende tu luz en mí y haz brillar mi vida con tu amor. Enciende tu luz en mí para llevar tu amor y salvación. Enciende tu luz en mí y haz brillar mi vida con tu amor. Enciende tu luz en mí para llevar tu amor y salvación. Mi soledad tu amor llenó, mi amargura se endulzó. Me levantaste, mi condición no te importó. Tu voz cambió mi dirección, me diste nombre tuyo soy. Me levantaste, mi condición no te importó. Yo quiero servirte, Cristo, quiero servirte, Cristo, ser un instrumento en tus manos y que tú vivas en mí. Yo quiero servirte, Cristo, quiero servirte, Cristo, ser un instrumento en tus manos y que tú vivas en mí. Te quiero servir. Tu
Desde el principio y de todas las formas, has cautivado todo mi interior. Y es tan cierto lo que has hecho en mi corazón. Todo en mi vida hoy tiene sentido. Solo una ruta, solo un camino. Mi esperanza tú has vuelto en medio del dolor. Como un náufrago perdido, como brújula sin norte, sin ti. Te consagro en mi vida, pues tú eres mi motivo de vivir. Tú eres mi vida, mi tiempo, mis anhelos, todo lo que soy pertenece a ti. Tú eres mi vida, mi tiempo, mis anhelos, con todo mi ser, hoy me consagro a ti, todo es por ti. Todo en mi vida hoy tiene sentido. Solo una ruta, solo un camino. Mi esperanza tú has vuelto en medio del dolor. Como un náufrago perdido, como brújula sin norte, sin ti. Oh, te consagro en mi vida, pues tú eres mi motivo de vivir. Tú eres mi vida, mi tiempo, mis anhelos, todo lo que soy pertenece a ti. Tú eres mi vida, mi tiempo, mis anhelos, con todo mi ser, hoy me consagro a ti, todo es por ti. Como un náufrago perdido, como brújula sin norte, sin ti. Te consagro en mi vida, pues tú eres mi motivo de vivir. Tú eres mi vida, mi tiempo, mis anhelos, todo lo que soy pertenece a ti. Tú
Después de este tiempo maravilloso de alabanza, les invito a que preparen su corazón para este hermoso tema de la fiesta del Purí. Familia, muy buenas. No podíamos dejar pasar por alto pues esta noche especial de la fiesta del Purim. Es así como hemos venido nosotros celebrando las otras fiestas solemnes, y estas fiestas las hemos ido siempre relacionando justamente con lo que es la revelación de Dios. Y esta no puede quedarse pasando por alto, pues la fiesta del Purim también va relacionada con aspectos que son relacionados justamente con lo que es la revelación de Dios. Quiero pues tratar primeramente de los personajes que vamos nosotros a ir tratando y desarrollando durante el tema. Pues vemos nosotros a un rey, ¿sí? Que es el rey Asuero. Él era gobernador de 127 provincias, ¿sí? Era un imperio muy grande que tenía él, y una riqueza pues muy enorme. Asimismo, pues vamos a estudiar también a Esther, aquella mujer que fue un instrumento de Dios, que Dios la usó y que ella lleva justamente a la salvación de un pueblo, a la liberación de un pueblo. Y vemos también a Mardoqueo. Mardoqueo era el tío de Esther, que la fue encaminando, era como el tío que la guiaba a ella para que ella pueda pues ir siendo tomada de la mano de Dios para que Dios cumpla el propósito de salvación a través de su vida. Y también vemos a un hombre, ¿sí? Que era un ministro en aquel imperio llamado Amán. Este hombre pues había hecho una trama, una planificación total de cómo exterminar al pueblo judío. Hemos visto que a través de toda la historia, ¿sí? En el pueblo de Israel siempre han habido exterminadores que han querido acabar, y uno de esos pues fue Hitler, sí, que quiso acabar con el pueblo judío. Pero Dios siempre, la mano de Dios está siempre para sacar adelante pues a su pueblo. Por lo general, el pueblo judío tiene un nombre hebreo. Toda persona que sale justamente del pueblo judío, más que todo en ese entonces, por ejemplo, vemos que el pueblo justamente fue llevado en cautiverio a Babilonia, ¿sí? Y el pueblo también entonces estuvo en cautiverio entonces en Persa. ¿Qué resulta? Que un judío cuando salía entonces de su tierra, cuando al llegar a Babilonia o al llegar a Persa, entonces ¿qué resulta? Que allá adquirían prácticamente otro nombre, ¿sí? Adquirían otro nombre, o sea, el mismo nombre pero en otro idioma y tenía otro significado. Por ejemplo, vemos que Esther no era un nombre original, ¿sí? Este era el nombre de una diosa, la diosa llamada Istar. Era una diosa de la fertilidad, era este nombre. Entonces viene de persa este nombre, lo que hoy es Irán. Hoy en día todo lo que es Irán en ese entonces era persa. Entonces su nombre hebreo en sí es Hadassah, ¿sí? Hadassah significa mirto, ¿sí? Mirto es una hermosa planta, ¿sí? Que da una fragancia muy exquisita. Entonces hay en Israel, sí, hay un hospital muy conocido, sí, en Israel que se llama y lleva el nombre de Hadassah. Entonces, Esther es un nombre persa, pero al traducirlo justamente al hebreo viene a ser mirto, Hadassah, algo que es fragante, algo que es dulce. Entonces el nombre de Esther, cuando se traduce al hebreo, se traduce como escondido. Por eso en el libro de Esther hoy podemos nosotros ver que hay misterios escondidos, y eso es lo que vamos a tratar nosotros en este tema, acerca de todos los misterios entonces que están en el libro de Esther. Pero ¿a quién entonces en sí representa Esther? Esther representa justamente a la iglesia de hoy. Esther está representando justamente a nosotros, los gentiles, que estamos nosotros entonces encaminados a llevar entonces la salvación de la palabra de Dios hacia el mundo entero, lo que fue destinado justamente en primer lugar para el pueblo judío. Pero el pueblo judío, haber rechazado entonces esta labor encomendada por Dios, entonces Dios llegó a nosotros los gentiles como una bendición, y que así nosotros podamos también ser ahora partícipes de una bendición, de llevar bendición entonces a un pueblo que es el pueblo de Israel. Entonces la iglesia de hoy está vista por Dios como la novia de Jesús. Asimismo, Esther era una joven, ¿sí? Una joven mujer, era virgen, era pura, ¿sí? Ella era una mujer entregada a Dios, era muy hermosa y sobresalía entre todas aquellas mujeres. Asimismo, la iglesia de hoy es vista por Dios como aquella novia de Jesús, una hermosa, pura, virgen, limpia, para ser un instrumento de salvación para toda la humanidad, y es la iglesia que Dios entonces ha escogido.
Así la iglesia hoy cumple el proceso de llevar entonces salvación a un pueblo, que es especialmente al pueblo judío. He aquí la relación que hay entre Esther, que estaba oculta, y con la relación entonces que vemos con la iglesia prácticamente, que está también como oculta ante una salvación que tiene que llevar a un pueblo judío. Entonces la labor de nosotros como gentiles es que los gentiles mismos se conviertan al cristianismo, y que así mismo entonces podamos nosotros llevar también a un pueblo judío a que reconozca al Mesías como su Señor y Salvador. Entonces nos dice Jeremías 31:34: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Y dice Jehová: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Entonces, ¿qué vemos en este pasaje? Que Dios hace un nuevo pacto de perdón, un nuevo pacto de perdonar pecados en Jesús con la iglesia, ¿sí? Hace un nuevo pacto con Jesucristo y la iglesia, entonces encaminarse al perdón, de que acepten a Jesús como su Salvador y que reconozcan al Mesías como Salvador. En Esther también, estando ella en Persa, entonces también ella entonces es el instrumento de Dios para que lleve entonces salvación también a su pueblo, a través de que Dios también perdona a su pueblo, perdona de ser aniquilado, de ser destruido, que sea desaparecido, y le da que la salvación a través también entonces de Esther. Hay algo que está en el tiempo ahí, que está marchando, sí, pero que se va a dar, que es la madurez, es la plenitud. Plenitud es igual a madurez. Es decir, cuando la Biblia nos habla de que su pueblo tiene que llegar a la plenitud, es decir, que el pueblo hebreo, el pueblo judío tiene que llegar a la plenitud, es decir, a la madurez. Entonces nos dice, de esto habla Lucas, capítulo 21, el verso 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Esto ya sucedió, esto ya pasó. Ya Jerusalén fue hollada por los gentiles, cayeron a filo de espada, han sido llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén fue tomada. Pero hay algo todavía que no ha sucedido de lo que dice este pasaje, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es decir, el tiempo de nosotros como gentiles, como llevar el mensaje de salvación a los judíos, todavía no se ha cumplido. Estamos en ese proceso. En estos días pues veía un testimonio de una persona judía que lo invitaron a él a dar una conferencia con todos los gastos pagados, y cuando llegó allá era que le tenían reunidos a 500 judíos, y esos 500 judíos recibieron al Mesías como Señor y Salvador. Es decir, el cristianismo está avanzando ya, y estamos nosotros caminando en pos de la madurez, de que llegue el pueblo judío a la plenitud. Entonces llegarán a madurar cuando el pueblo judío reciba al Señor Jesucristo en sus corazones como Señor y Salvador. Entonces Esther, en su similitud a los gentiles, tuvo que madurar. Tenemos entonces el ejemplo de la mirra, que es amarga por fuera, pero cuando la mirra es aplastada, se convierte en algo dulce, en algo sabroso. A Esther entonces la cubrían a ella con aceite y con mirra y perfume durante un año. Así la iglesia hoy, con aceite, con unción, con perfume, con el Espíritu Santo, está llenándose y está madurando. Entonces la labor es de una iglesia llena, una iglesia totalmente madura con la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Con ese olor fragante de Dios, está llegando entonces aquí a un pueblo judío. ¿Para qué? Para que ese pueblo entonces madure, para que reconozca a Jesucristo como el Mesías. Y cuando llegaba el tiempo, dice Esther 2:12, cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavios. Esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Entonces vemos cómo Dios, entonces, así como la iglesia va madurando, llevó también a Esther a una madurez. Esther, usada por Dios, ¿sí? Una mujer en la cual entonces la tuvieron
con perfumes, con aceites, entonces durante un año. Entonces la iglesia de Dios tuvo que también entonces en Jesucristo madurar, y asimismo como Esther usaba para llevar a salvación a un pueblo, la iglesia también usaba para llevar a salvación entonces a un pueblo. El pueblo judío entonces madura, ¿sí? Y echará frutos, nos dice Isaías 27:6. El pueblo judío madura y echa frutos, y se acerca el tiempo cuando los descendientes de Jacob echarán raíces. Israel brotará y florecerá y llenará del fruto todo el mundo entero. Entonces vemos que estos judíos serán entonces como el apóstol Pablo, que saldrán entonces al mundo totalmente. ¿Para qué? Para llevar un mensaje de salvación, para que todo el mundo entonces conozca que hay un Salvador, que hay un Señor, y que ese Señor es capaz de restaurar, de sanar toda vida, toda familia. Entonces así saldrán entonces los israelitas, ¿sí? Ante esta gran oferta de salvación van a salir al mundo entero a compartir entonces de Jesús. Por allá Apocalipsis entonces nos habla también de los 144,000 que serán netamente judíos y que saldrán ellos al mundo entero a compartir de la salvación en Jesús. Entonces esto sucederá cuando ya entonces se ha madurado el pueblo, cuando el pueblo entonces sea totalmente, entonces ya que se le haya predicado a un pueblo judío y que hayan reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces serán ellos yendo a todas las naciones entonces de la tierra a predicar del Evangelio. Nace Israel como nación. En Isaías 11:12, levantará bandera en medio de las naciones y reunirá a los desterrados de Israel y juntará al pueblo disperso de Judá desde los confines de la tierra. Entonces todo israelita entonces vino, esto ya sucedió, Israel nació ya como nación. Entonces viene y nace justamente en lo que hoy en día tenemos entonces como pueblo entonces de Israel. Entonces hay un enemigo que está batallando, hay un enemigo que está luchando para que no se den esta situación, ¿sí? Para que no se dé todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Nos dice la Biblia en Romanos 11:25, nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aún la plenitud de los gentiles no ha entrado, aún todo judío no ha sido compartido de Cristo, ¿sí? Entonces vemos que Dios, entonces aquí nos dice algo muy importante, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, ¿sí? Hoy en día, como les contaba hace un momento, entonces hay judíos que ya se han convertido al cristianismo y vemos que son los judíos mesiánicos, ¿sí? En parte, pero otra parte todavía aún falta. Entonces hay un enemigo que él quiere matar al pueblo judío, y eso durante toda la historia del pueblo judío ha venido entonces él batallando, ¿sí? Para que pueda entonces obstaculizar prácticamente todo el desarrollo de lo que Dios quiere realizar con su pueblo. Entonces él quiere matar al pueblo judío porque es su peor pesadilla, como el malvado Amán. ¿Sí? Regresando a lo que nos dice Esther, entonces tuvo un malvado Amán que hizo un plan, un proyecto para extinguir justamente al pueblo de Israel, al pueblo judío. Quería exterminar a todo judío. Así también, por ejemplo, la historia nos cuenta acerca de Hitler, que también él hizo un plan y planificó también exterminar a todo judío. Y hoy en día se dice de un líder ruso, un líder de Ucrania, Alexander Sanchenko. Dice que Ucrania es gobernada por miserables judíos. Inglaterra, por ejemplo, dice que los judíos dicen: nos vamos de Inglaterra porque estamos inseguros aquí. En Europa se está volviendo peor que antes que Hitler tomara entonces el poder. Entonces vemos que todos estos hombres han planificado entonces acerca, y hoy en día también el enemigo está luchando a través de todos esos hombres para extinguir y exterminar a un pueblo judío. Entonces el primer ministro, Benjamín Netanyahu, ¿qué es lo que dice? El único lugar seguro, dice, para un judío es Israel. Ese es el único lugar seguro para un judío en Israel. Entonces la esposa de Amán, ¿sí? La esposa de Amán, de este malvado que planificó entonces allá en Persa eliminar y extinguir un pueblo, ella reconoció algo, ¿sí?
ella reconoció algo muy importante. En Esther 6:13 nos dice que cuando Amán le contó a su esposa Zeres y a todos sus amigos lo que había sucedido, dice, sus sabios consejeros y su esposa dijeron, ya que Mardoqueo, dice, este hombre que te ha humillado es de origen judío, jamás, dice, vas a tener éxito con tus planes contra él. Le dijeron, será tu ruina seguir oponiéndote a él. Todo el pueblo entonces empezó a ver a este hombre porque fue descubierto. Si este hombre, este malvado Amán, fue descubierto y fue grande su ruina. Entonces, aquí vamos viendo que hay un cuadro, hay algo comparativo en cuanto a lo que Esther entonces estuvo utilizada por Dios en gran manera, y también entonces lo que es la iglesia hoy en día, lo que somos nosotros, los que estamos llevando entonces la palabra de Dios a las naciones. Entonces nos dice en Esther 1:8, por decreto del rey, no había límite de consumo porque el rey había dado instrucciones a todos los empleados del palacio de que sirvieran a cada hombre cuanto quisieran, es decir, que sean llenos, que disfruten de ese banquete, que disfruten de la fiesta, que disfruten de todo, que sean ellos llenos. Eso lo dice Esther 1:8. Y cambiando entonces lo que es de Esther a Hechos 1:8, en Hechos 1:8 nos dice, recibirán poder porque cuando descienda sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos, es decir, iban a ser llenados, la iglesia iba a ser llena, la iglesia iba a ser saciada, la iglesia tenía que beber de lo que quiera de Dios. Y hoy en día la iglesia está llevando, los gentiles estamos llevando a que todo el mundo beba de lo que viene de Dios, tocando puertas, llenando sus corazones. Entonces vemos que Dios entonces tiene un plan especial a través de la iglesia, de llevar bendición a las naciones, incluyendo al judío. Pero hubo un primer decreto con el rey Asuero, hubo un primer decreto que este malvado Naamán entonces le llevó al rey a que haga un edicto y que lo selle con su anillo, y que ese sello, prácticamente ese anillo era algo irrevocable, algo que no podía entonces darse. Entonces nos dice en Esther 3:13, dice, fueron enviadas cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey, con orden, dice, de destruir, matar, exterminar a todos los judíos, a jóvenes, ancianos, niños y mujeres en el mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de todos sus bienes. Ese era el edicto que tenía que llegar a todas las 127 provincias, que llegó para ir a exterminar a todo un pueblo. Pero hay un Dios soberano sobre los decretos de los hombres. Hay un Dios soberano. El siguiente pasaje es Esther 8:17, que dice así, en cada provincia y ciudad, en cada lugar donde llegaba el decreto del rey, los judíos se alegraban mucho, festejaban a lo grande y declararon un día feriado y celebración. También muchas personas del territorio se hicieron judíos por temor a lo que pudieran hacerle los judíos. Vemos entonces cómo el Dios nuestro, el Dios de nosotros los gentiles, el Dios de la iglesia de hoy, entonces el mismo Dios de poder de aquel entonces. Entonces, ¿qué sucedió? Entonces vemos cómo un pueblo entonces llegó a cada uno de esos lugares y esas mismas personas querían volverse judíos, como hoy tenemos que llegar y todas las personas deben de anhelar también así mismo volverse cristianos. Y que así hoy en día que tenemos nosotros que llegar y estamos llegando justamente a un pueblo judío que tiene que anhelar también volverse cristiano, de volverse al cristianismo, de reconocer al Mesías como un Señor y Salvador. Entonces hubo un segundo decreto, ¿sí? Porque para Dios no hay nada imposible, un segundo decreto del rey. Y eso está en Esther 8:8. Y dice, escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en el nombre del rey y selladlo con el anillo del rey, porque el edicto que se escribe en el nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser, dice, revocado. Entonces, ¿qué hace el rey? El rey autoriza a Esther y autoriza a Mardoqueo para que ellos puedan redactar un contradecreto pues al anterior, para que ese decreto entonces quede anulado. En realidad Dios fue el que hizo todo esto porque era un decreto que no podía ser anulado, pero para Dios, cuando guarda y cuida a sus hijos, para Él no hay nada imposible. En Esther 9:5 nos dice,
Así que el día señalado los judíos hicieron de muerte a sus enemigos a filo de espada, mataron y aniquilaron a sus enemigos e hicieron lo que quisieron con quienes los odiaban a ellos. Y nos dice también, haciendo un comparativo con Romanos 1:16, dice: pues no me avergüenzo, dice el Evangelio, no me avergüenzo de dar buenas noticias acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Entonces vemos cómo en Esther 9:5 nos habla acerca de que ellos entonces, los judíos, hicieron, dice, de muerte a sus enemigos a filo de espada. La espada representa la palabra de Dios, y dice que la palabra de Dios es como espada, dice, de dos filos. Entonces es así como hoy en día la iglesia está llevando también como espada la palabra de Dios para poder entonces penetrar al corazón. Entonces cuando vemos estos decretos que Dios estableció, ¿sí? Y que no hay, ese decreto no se lo puede echar hacia atrás. El enemigo puede estar haciendo muchas cosas por dañar el decreto, pero nunca va a poder, porque tiene que cumplirse. Así como hoy se está cumpliendo, hoy se están cumpliendo las profecías, hoy estamos pasando estos momentos que son momentos de crisis, momentos difíciles, pero está Dios allí en medio de todo, porque esto tenía que cumplirse, porque fue profetizado por Jesús y fue profetizado también para su iglesia. Y entonces para todo el mundo hoy en día está entonces viviendo esta profecía. Pero hay un Dios que es soberano, y Él en cualquier momento, ese decreto de exterminación, entonces también Él lo va a eliminar. Entonces vemos que Mardoqueo y Esther fueron entonces un ejemplo de generosidad, un ejemplo de entrega. Ellos fueron un ejemplo de sabiduría, un ejemplo de valor. Mardoqueo y Esther, hombres entonces de fe que tenían seguridad en que Dios entonces enviaría entonces solución y libertad a su pueblo. Nosotros hoy en día tenemos que estar con la misma fe y la misma seguridad de que Dios va a enviar entonces también libertad y liberación ante todo este acontecimiento mundial que está pasando. Entonces tenemos que nosotros tener ese mensaje de esperanza en nuestro corazón, que las profecías se van a cumplir, que somos de bendición incluso para un pueblo judío, como ellos también han sido de bendición. Nadie le quita a Israel y al pueblo judío que ellos son benditos y son de bendición, ¿sí? Pero digámoslo así, gracias a que ellos no asumieron entonces el rol de llegar a todas las naciones, entonces Dios a nosotros nos dio esa bendición de ellos, de también nosotros ser partícipes y llevar la bendición a todas las naciones. Ahora estamos llevando bendición también a ellos. Ese mensaje de esperanza que nosotros tenemos que llevar cada día y que tenemos que vivirlo dentro de nuestras casas, con nuestras familias. Aunque todo esté perdido, familia, siempre va a haber una esperanza. Buscar a Dios a través de la oración, a través de un ayuno. Eso hace historia y calma el dolor. Eso proporciona paz en medio de las tormentas. Eso trae luz en medio de la oscuridad. El pueblo allá en Persa estaba totalmente en oscuridad y Dios dio luz a ese pueblo, un pueblo que iba a ser exterminado. Dios ahí dio luz a ese pueblo. Entonces podemos estar pasando momentos hoy día de oscuridad, pero ahí está Dios, ahí está Jesús para dar luz a nosotros. Entonces Dios puede hacer un giro entonces hacia la alegría, como su pueblo se alegró. Dice que festejaron, hicieron un banquete y declararon para siempre entonces esta fiesta del Purim. Y es así como Dios trajo entonces luz y libertad. Dios está dispuesto a traer luz y libertad a tu vida, a tu corazón, a tu familia, pero nosotros tenemos que encaminarnos siempre hacia lo que es Dios. La oración, familia, tiene que ir acompañada siempre del mensaje de salvación, de llevar esa oración hacia las familias de la tierra a través de las redes sociales, a través de todo lo que realizamos, pero esa oración tiene que llevar salvación. Esa oración tiene que llevar el mensaje de que acepten al Mesías como Señor y Salvador en sus corazones. Entonces esto, querida familia, quería compartirles todo este mensaje de lo que habla Dios a través de esta fiesta hermosa, esta fiesta del Purim, donde está ahí también revelación hacia lo que Dios está encaminando a toda la iglesia, a la novia de Jesús, ¿sí? La novia entonces tiene que ser limpia, tiene que ser pura, la novia tiene que ser santa. La novia entonces tiene que estar, como dice Él mismo, sin mancha y sin arruga, para ser un instrumento, cada uno de nosotros, como le pertenecemos a la novia de Jesús. Entonces tenemos que estar así,
con esa pureza día a día. Entonces yo quiero invitarles ahí donde están, quiero invitarles a hacer una oración dándole acciones de gracias a Dios por todo lo que nos ha enseñado. Amado Señor, quiero darte gracias por este tiempo especial que tú, oh Dios, nos has hablado hacia nuestra vida, has hablado a lo profundo de nuestro corazón y nos haces ver, Dios, que así, Padre lindo, ante toda adversidad, toda situación, oh Dios Padre, que podamos vivir, tú, oh Dios, cuando te clamamos, te obedecemos, seguimos tus planes, tus proyectos, Dios, nos dejamos encaminar por ti, oh Dios, tenemos confianza, seguridad, Señor. Tú nos das a nosotros las estrategias, Padre, para que nosotros podamos ver la victoria tuya, Señor. Así como, oh Dios, Esther estuvo oculta, Dios, Padre, ahí en medio de un pueblo persa, Señor, estuvo oculta, Dios, pero, oh Dios del cielo, ella, Señor, tú le hiciste resplandecer, oh Dios. Tú la sacaste a la luz, oh Dios, Padre, y así hoy, Señor, tu iglesia no puede quedarse quieta, Señor, sino que tenemos que ser luz en medio de las necesidades, en medio de las adversidades, en medio de las crisis. Oh Dios, yo te clamo para que tú, oh Dios, seas, así como, oh Dios, liberaste, Dios, a tu pueblo, hoy seas también liberando, Señor, a nosotros, tu pueblo, Señor, y a todo el mundo entero, Señor. Que así tú acortes, oh Dios, los tiempos que tú has destinado, Señor, Padre, que tú los acortes. Y que seas tú, oh Dios, protegiendo a todo tu pueblo y toda persona, Señor, que te recibe, que acepta a Jesucristo como el Mesías, que lo acepta como el único Señor, como el único Salvador, Padre, porque no hay más dioses. Porque, oh Dios Padre, oh Dios, nosotros los cristianos te tenemos a ti como el único Dios, como el único soberano. Oh Dios, los israelitas te tienen como el único Dios, como el único soberano, Señor del cielo. Pero hay muchas personas en el mundo que tienen otro tipo de dioses, Dios. Y tu palabra dice, Señor, que tú eres el único, que no hay más Dios sino solo tú. Y cuando te reconocemos a ti, Señor, en nuestro corazón, te aceptamos, oh Dios Padre, tú entras, Dios, hacia nuestra vida, como lo dice Apocalipsis 3:20, Señor, que aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Tú quieres entrar, Señor, a nuestra vida, para compartir tu vida con nosotros, Dios, cenar con nosotros, estar, oh Dios Padre lindo, con nosotros siempre. Eso quieres hacerlo, Señor Jesucristo. Y nosotros hoy te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Que tú traigas libertad hacia nuestras vidas, traigas protección, traigas sanidad, oh Dios Padre, porque tú sanaste a tu pueblo, Señor, porque lo liberaste, Dios. De cuántas cosas, oh Dios Padre, hoy necesitamos también liberarnos interiormente, Dios. Necesitamos ahí en el hogar liberarnos a muchas cosas, Dios Padre, a muchas crisis, a muchos conflictos, tal vez como esposo, como esposa, como pareja, tienen muchas crisis, muchos conflictos que están exterminándose a la familia, tienen crisis con los hijos con los padres, y hoy es tiempo de decirle a Dios, aquí estoy, Señor. Así, oh Dios, como tú nos das las estrategias, Padre, de reconocerte como el único Señor y Salvador, confiar en ti, seguir, oh Dios, tus principios, seguir tu palabra, seguir tus consejos, Dios, para cada día ir siendo sanos, para cada día en ese proceso que tú nos llevas a ser libres, y así ser libres como esposos, ser libres como padres, como madres, llegar a ser libres como hijos, y que una familia sea libre completamente en ti, Señor. Por eso delante de tu presencia hoy quiero declarar, oh Dios, Padre, delante de tus atrios, que cada familia, Dios Padre lindo, sea libre hoy en día, que tú les guardes, que tú les cuides, que tú les protejas, Dios, que hagas un cerco, Dios, en sus vidas, en sus familias, que hagas un vallado de protección, Señor. Así lo declaramos, Dios, en esta noche, y te damos gracias por esta fiesta del Purín y por toda la revelación que traes, oh Dios, Padre lindo, en tu palabra. Hoy reconocemos que somos, oh Dios, Padre lindo, aquellos gentiles, que somos cristianos, que somos la novia de Jesús, y que esta iglesia, Dios, es limpia, es pura, es sin manchas, sin arrugas, Señor, y que tú cada día la vas perfeccionando, Señor, Padre lindo, para poder llegar a tu pueblo y que cada uno reconozca al Mesías como el Señor y Salvador. Te adoramos, mi Dios, y en tu presencia nos quedamos dándote acciones de gracias a ti, Señor, por esta fiesta del Purín y por este tiempo que delante de tu presencia tú nos has edificado, Señor. Que sean las familias, Dios,
benditas en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Y que así, oh Dios, las familias del mundo, el resto de gentiles que falta por convertirse a ti, oh Dios Padre, que te acepten como el único Señor y como el único Salvador, Señor Jesucristo. En tu presencia nos quedamos, Dios, dándote acciones de gracias a ti por la sanidad que traes para el mundo entero. En la autoridad de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Bien, familia, darle gracias a Dios por este tiempo, gracias por habernos acompañado en toda esta fiesta del Purín. Nos vemos entonces en la siguiente oportunidad. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Quiero agradecerle por habernos acompañado en esta preciosa reunión, pero también quiero recordarles que no se olviden de sintonizarnos en el YouTube, en el canal Soy ICT, para todas las reuniones que tenemos establecidas. Muchas gracias.